el camino así es. ¿Cómo? Bueno, esta es una de las frases que se utiliza en el Mandalorian, que es como un spin-off de Star Wars, así que vamos a utilizarlo hoy para hablar de algunas cosas como los materiales. Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast. El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico. Aquí encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Muy bien, pues bienvenidos todos al episodio número 12 y pues ahí vamos, ya tenemos algunos temas que hemos tratado. Si este es el primero que escuchas, pues te invitamos a conocer los otros episodios, a escribirnos qué te parecen, si te gustaría que tocáramos algún tema en general. Y pues como siempre yo empiezo mandando saludos a quienes nos han mandado sus comentarios y pues Empezamos y pues yo quiero mandar un saludo justo hoy. Justo hoy no es el día de Star Wars, ya pasó el día de Star Wars, pero pues cualquier día es bueno para adentrarnos desde cualquier perspectiva hacia los temas de ciencia. ¿Cuándo es el día de Star Wars? ¿Por qué? Es el día 4 de mayo y es porque con el juego de palabras de May the 4th, que es como May the Force be with you, que es que la fuerza te acompañe, se toma como el 4 de mayo. Entonces, pues bueno, se celebra y se recuerda y se hace pues como muchos juegos y muchas conmemoraciones porque ha sido una saga o todo un universo, porque ya hay como mucho material con respecto a Star Wars, que pues representa como la vida en el espacio, como podría ser como algo de la imaginación, pero pues nosotros lo vamos a tratar de rescatar para tomar algunos temas científicos. Entonces yo quiero mandar un saludo a Vago Profesor, porque es un fan muy gran fan de Star Wars y que eso lo ha llevado a pues hacer su trabajo de divulgación con temas del espacio. Entonces bueno, un saludo, José Carlos, pues ya yo sé que de repente por ahí nos escuchas, así que bueno, este episodio pues también te lo dedicamos. Muy bien, y bueno, pues invitar a todos a que si quieren conocer temas del espacio, temas de física y temas de matemáticas, de astronomía pues, también, entren a ver a Vagos y lo que están haciendo. Los pueden encontrar en Facebook, en Instagram, y bueno, pues también si por ahí vienen de Vagos al Laboratorio Vagabundo, pues también déjenos un comentario. Debo decir que yo en lo personal no soy tan fan de las cosas del espacio, o sea, claro, me maravillan, las estudio, hago algunos contenidos, incluso ahorita que trabajo haciendo contenidos para primaria y secundaria, pues me toca abordar cosas y lo que obviamente más me llama la atención es la astroquímica, que es como a partir de los estudios digamos, pues de los cuerpos celestes y de lo que hay en el universo, se sabe cuáles son los elementos que están involucrados, pero fuera de ahí, pues soy como mala para esas cosas, entonces no quiere decir que no me gusten. Debo decir que en algún momento sí decía, ¿por qué se gasta tanto dinero en estudiar el espacio cuando aquí en la Tierra hay tantas cosas por resolver, ¿no? Pero ahora lo entiendo y fue gracias a un capítulo de Bill Nye y Save the World que decía, ok, no te gusta el estudio del universo, pero tienes unos tenis como estos, pero tienes estas comodidades en tu casa. Bueno, pues esto fue desarrollado gracias a todo lo que se ha estudiado para poder ir al universo. Y entonces eso me hizo sentido de decir, ok, tal vez no era el fin último, pero de todos modos estamos gozando de muchos avances gracias a eso y ahora entiendo el por qué, ¿no? Y sobre todo, pues es también desde hace muchísimos años satisfacer la curiosidad del hombre y saber qué hay que en eso que puede ver y también es interesante ver cómo ha evolucionado, ¿no? Entonces, no soy experta del área, ahí habría que preguntarle justo a Vago Profesor, pero bueno, tengo algunas nociones.
Y yéndonos a Star Wars, bueno, pues también gracias a Genaro, debo decir, pues conozco algunas cosas, no he visto todas las películas, pero pues sí que disfruté de ver Mandalorian y lo más interesante es que mientras veíamos decíamos, ok, pues en clase se puede hacer esto y ahorita lo vamos a platicar porque consideramos que es interesante compartir. Si alguien ha utilizado alguna otra serie, alguna otra película para abordar temas de ciencia, pues cuéntenos también para nosotros empezar a integrarlo en nuestras actividades. Sí, porque así como mencionas, a veces no es necesario como viajar al espacio para tener este desarrollo. Trabajaba por ahí en cosas de divulgación con el doctor Mauro Napsuceli, que si por ahí nos escucha le mando un gran saludo. Y lo que veíamos con él era que a veces la curiosidad por el espacio hacía que se desarrollaran alguna tecnología para analizar lo que pasa aquí. Es decir, tú necesitas estudiar los materiales, que pues ya hablaremos un poquito acerca del área de la ciencia de materiales, y para poder estudiarlo necesitabas desarrollar tecnología. Entonces esto te hacía que fueras como teniendo más y más capacidad de análisis para poder ver qué es lo que está pasando y poder desarrollar mejores materiales. Entonces no es nada más como, vemos el espacio y lo estudiamos, sino estudiamos lo que hay en nuestro planeta y con eso lo podemos extrapolar y también hacer desarrollo para lo que pasa aquí y aplicaciones también hasta para la industria, ¿no? Que por ahí pues hay un montón de cosas que hacer. Y justo con The Mandalorian, pues a lo mejor puedes decir, bueno, pero es que yo no la he visto porque solo ha salido en Disney Plus. Si no la has visto en Disney Plus, pues a lo mejor en otra plataforma no tan, pues la que debería ser, ¿verdad? Pero lo que sí... no tan pues, legal. No tan... pero lo que sí es que todos hemos visto por ahí el meme de Baby Yoda. Entonces, pues por ahí nos vamos a ir un poquito y vamos a explicar un poco las cosas con un poquito de spoilers. Así que bueno, si no has visto The Mandalorian y no quieres que te spoilemos, pues puedes esperar un poco para escuchar este episodio, pero no va a haber tantos. O sea, vamos a tratar de ser los menos posibles. Y bueno, si te sirve lo que escuchas, pues a lo mejor te obligas a verlo y poderlo usar en tu clase si eres docente. Entonces, bueno. Sí, y también, antes de pasar con los temas más científicos, más técnicos, hay que recordar que para poder disfrutar este tipo de películas, este tipo de ficción, pues debemos tomarnos ciertas concesiones. Es decir, debemos considerar que algunas cosas no son ciertas y no van a poder ser ciertas, no van a poder ser aplicables, pero sí nos pueden servir para tomar al menos un discurso o el storytelling, que es lo que se utiliza también en divulgación y muchas veces en el trabajo por proyectos, que en el trabajo por proyectos se llaman narrativas. Entonces tú puedes utilizar algo así para poder adaptarlo y entonces ya arrancar y hacer una investigación seria. Entonces eso también es algo que tú puedes utilizar y vamos a tratar de irlo aterrizando poco a poco. Así que pues bueno, es lo que vamos a ver hoy de Mandalorian y pues el camino así es. Okay. Y yo me quise centrar un poquito en las especies porque luego vemos ahí como muchas especies y razas de como de personas, y ahí ya sería como más un poquito... De seres vivos. De seres vivos, porque luego tú puedes decir, ¿qué es una persona? Por ejemplo, tú piensas en Chewbacca y tú lo personalizas, o sea, no es un humano, no sale en esta serie de The Mandalorian, pero sí en las otras, en la saga completa, y es que tú la ves como una persona, de hecho ves a más seres y los ves como una persona. Para ti Baby Yoda podría ser una persona, aunque no nos vamos a centrar en eso, ¿no? En si es o no persona y qué define a una persona, pero vamos a suponer que todos los seres que aparecen ahí son personas. Entonces... Okay. Y bueno, aquí nos vamos a aclarar, sí sabemos que no es Yoda bebé, pero pues es la forma en que todo mundo lo ha identificado. Conoce, sí. Y sobre esta parte que dices, creo que es como han humanizado a todas esas criaturas y en especial en el caso de Grogu o Baby Yoda, es que es como un bebé, ¿no? Y entonces puedes ver los rasgos de un bebé o de un niño pequeñito que hace muchas travesuras y eso hace que te dé como todavía más ternura, ¿no? A pesar de que lo ves y dices, pues no es un bebé, es verde y es raro, sapo, ¿no? Pero la forma en que actúa, pues sí te hace decir, ay, mira, qué tierno, ¿no? Como esta sensación que luego nos da mucho a las mujeres de
de ver a los bebés o a los niños pequeñitos y querer abrazarlos y querer cargarlos, pues es esa sensación. Y eso es lo que hace que te enganches, ¿no? O al menos Claro. a mí fue lo que dije, a ver, quiero saber más, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya investigando un poco acerca de su especie, porque ya hay hasta compendios como tipo wikis, o sea, no Wikipedia, sino wikis del fandom de Star Wars. Traté de investigar, pues, qué se sabe de la especie, porque, pues, obviamente, Grogu, o el niño que le llaman en la serie, es de la misma especie que Yoda. Entonces, pues, se sabe muy poco. Es como una especie muy misteriosa, como no se sabe mucho. Pero lo que sí se sabe es que pueden vivir muchos siglos, o sea, varios siglos. Siglos estándar, que es la medida del tiempo en el universo de Star Wars, y pues equivale a un siglo normal de nosotros. Em, y pueden llegar a pasar de los 50 años siendo aún bebés, es decir, que podrían tener una madurez sexual pues casi después de un siglo de vida, y pues son chaparritos, ¿no? Como un niño, o sea, siempre terminan siendo muy chaparritos. Y me puse a pensar qué podría haber en la Tierra que viviera tanto tiempo y que tuviera esa madurez sexual. Y pues la verdad es que no hay nada así como tan específico como que viva tanto. Se pensaba que las tortugas de las Galápagos, pero estas llegan a vivir como hasta 175 años, 200 años más o menos, y solo que alcanzan la madurez sexual no en tiempo, sino con respecto al tamaño. Es decir, cuando llegan a la mitad de su tamaño final, es cuando llegan a la madurez sexual, o sea, no tienen como un tiempo específico, sino depende como de su crecimiento. ¿Y de qué depende el crecimiento? Pues yo creo que de factores como la alimentación, el clima y todas estas cosas, Okay. pero no es como un tiempo específico, es decir, no, ya tiene 10 años y ya va a tener pues descendencia, ¿no? Que ya vimos por ahí hace algunos años que había un problema para su reproducción. Entonces, bueno, esta especie no sería. ¿Las cucarachas? Fíjate que eso no revisé las cucarachas. Yo creo que no, porque no viven tanto tiempo. No revisé el tiempo de vida, pero no está considerada como que vivan pues más de 100 años. Las que sí, es casi todas las especies que viven más de 100 años o cerca de los 200 años, que es las que he revisado, como la ballena de Groenlandia o el pez roca. La ballena de Groenlandia pues obviamente vive en esa zona de Groenlandia, y el pez roca vive en el Océano Pacífico entre 170 y 600 metros bajo el nivel del mar. Alcanzan una madurez sexual entre los 7 y 15 años de vida, es decir, muy rápido se vuelven adolescentes o ya maduros sexualmente, o sea, no podría ser una especie de este tipo. Es como si tú dices, bueno, nos vamos a poner el gen de algún animal para vivir más tiempo, pues esto no podría ser porque ya a los 15 años, como más o menos nosotros, ya tendríamos una madurez sexual. El más cercano sí podría ser el tiburón de Groenlandia, porque este sí se ha visto que vive durante siglos, o sea, se han encontrado algunos como de 400 años, que es lo que se especula que vivió Yoda, y alcanzan la madurez sexual entre los 100 y 150 años. Okay. O sea, por ejemplo, de la especie de Yoda no se sabe cómo, si tuvieron hijos, no tuvieron hijos, cómo se reprodujeron. De hecho, es como muy misterioso la manera en que llega Grogu o Baby Yoda al momento en el que empieza la serie. Pero pues sí, yo me imagino que pues este gen de vida o de la madurez sexual del tiburón de Groenlandia podría ser lo más comparable en la Tierra a lo que tiene pues Grogu, ¿no? Es lo más así cercano. No sé si puede haber alguna otra cosa. Si tú que nos estás escuchando conoces de alguna otra especie, pues por ahí nos podrías comentar. Y nos centramos con esta parte de de los genes, porque algo que se da mucho en las series y en toda la saga de Star Wars es la clonación. De hecho, pues hay una parte donde todos los soldados son clones. Y de hecho, uno de los cazarrecompensas más representativos de la serie es un clon, que es Boba Fett, que también aparece, primer spoiler, en The Mandalorian, pero ya en la temporada 2. Entonces es un clon, de hecho es un clon de su papá, y a él le llama papá, que es quien le hereda su armadura, ¿no? Que es la armadura de Beskar que tiene. Bueno, al menos el casco sí es de Beskar, porque ahí, según alguna historia, la primera, antes de una cierta batalla, ahorita no recuerdo cuál es el nombre, no era de Beskar su armadura, y hasta después ya se la hace de Beskar,
pero su casco sí es de Beskar. Ok, y entonces, ya que tocas este punto, ¿qué es el Beskar? Bueno, el Beskar es un metal que es con el que está hecho la armadura. Ustedes a lo mejor habrán visto al menos las imágenes, si es que no han visto la serie, o los avances, porque en YouTube siempre nos salen un montón de anuncios, y en ese tiempo que estaban lanzando Mandalorian nos salió un montón de anuncios. Entonces habrán visto la armadura esta de metal brilloso que parece como de plata o de acero. Es conocido en el universo de Star Wars como hierro mandaloriano, y se dice que es un metal casi indestructible. De hecho, lo hemos visto ahí luchar con sables de luz y que no le pasa nada, o que le dan con un blaster, que es como plasma, que avientan plasma, y no le pasa nada. O sea, lo pueden golpear, aunque sí puede sufrir daños, porque en uno de los episodios dice: mi armadura quedó comprometida, o algo por el estilo. Esto quiere decir que lo golpearon tanto, o le dieron pues como tuvo muchas... Creo que fue cuando pelea como con un rinoceronte gigante que lastimó la armadura. Entonces sí puede sufrir daños estructurales, aunque no se destruyó. Según el fandom, es una aleación que trabaja en los mandalorianos, es decir, no es solamente la constitución del metal, sino cómo se forja, porque pues ya hemos visto por ahí que, bueno, o se sabe que el metal, depende de cómo lo forjes, queda mejor o peor, de mejor o peor calidad. O sea, por ejemplo, se forja mal y queda como cristalino y se puede romper. Uh-huh. O sea, eso sí se ha visto tú tomas diferentes cuchillos y depende del material es que se pueden romper o no. Y era resistencia por su composición, obviamente, y por el forjado. O sea, se supone que lo doblaban así, entonces quedaba como con capas buenas para resistir. Claro, y ahí, bueno, en la serie aparecen algunas escenas de como el proceso de fundición y luego cómo lo van trabajando, que eso es bien interesante, y justo de ahí fue como la idea de, bueno, si este metal existiera, ¿qué elemento sería en la tabla periódica? Seguramente estaría en los metales de transición. Entonces, claro, da como para empezar a abordar desde ahí. La idea es como, pues si ves que tus estudiantes andan por ahí con la idea de Star Wars y de, en este caso de Mandalorian, pues cómo engancharlos para que vean, ok, eso es lo que hay en ese universo, pero ahora ve lo que hay aquí, uh-huh, a qué se parece, cómo podríamos saberlo, ¿no? Y luego pues podemos irnos también a la clase de ciencia y tecnología de materiales, porque justo pues por ahí vemos, por ejemplo, los diagramas de hierro-carbono para ver cómo las aleaciones de acero van a resultar. Entonces creo que también por ahí podemos ir y ver, a ver, por qué la armadura es así, cómo, uh-huh, cómo la tuvieron que forjar, ¿no? Y luego como hay diferentes tipos para obtener formas. Entonces fue un estampado, fue en molde y cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre como pueden ver estamos viendo algo y estamos trabajando, porque al final la idea es ver cómo podemos hacer más accesibles las actividades, lo que abordamos, para poder atraer a los estudiantes, porque cada vez es más difícil, ¿no? Claro. Se habla de que siempre estamos compitiendo con pantallas, y había un punto antes de que empezáramos la parte de las clases virtuales, había reportes que decían, estamos compitiendo hasta con 3 pantallas, porque si mandamos una tarea, el estudiante va a estar en la computadora con la televisión prendida y pendiente del celular, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que hacer que al menos alguna de esas pantallas se utilice, bueno, o 2, se utilicen para los fines de nuestra clase. Así que bueno, pues por eso es que nos gusta estar viendo qué podemos explotar. Sí, y pues como mencionabas, pues los materiales que están hechos son aleaciones, así se conoce como una aleación. Y las aleaciones son una mezcla de diferentes materiales con un metal, como el caso del acero, que es hierro con carbono, o el bronce, que es cobre y estaño. Lo más cercano que podría ser, pues quizás sería acero, pero si tomamos en cuenta la dureza se mide en mos. El acero no es el material más duro que tenemos en nuestro planeta, que tiene una puntuación de 9, se mide de 0 a 10. El más duro pues es el diamante, que ya se sabía,
tiene una dureza de 10, lo más cercano podría ser una aleación de platino, que ya se ha investigado, una aleación de platino con oro, que sí tiene una dureza muy cercana a 10, es decir, casi como el diamante. Además, que son los metales más caros. Se ha encontrado que sí es más duro que el acero. Y también es que en esta serie el Beskar es muy caro, muy, muy caro. Y el platino sí es muy caro, incluso es más caro que el oro. Entonces podría ser como lo más semejante en cuanto a dureza y en cuanto a pues el costo o lo valioso que se le puede dar. Solo que habría que tomar en cuenta qué tan resistente es a los sables de luz, porque se ha visto que el Beskar es resistente a los sables de luz. De hecho, por ahí se dan un trence, se dan una pelea entre un sable de luz y una lanza de Beskar, y pues son igual de duros. Que ahí habría que conocer cómo se comportan los materiales para ver cuál podría ser resistente, ¿no? Y bueno, tengo por aquí un dato, pero no tan preciso. Creo que ya hay materiales más duros que el diamante, sin embargo no se encuentran en la naturaleza, sino que son hechos en el laboratorio. Entonces también ahí se puede hacer una investigación, ¿verdad? Sobre la dureza, la resistencia, las propiedades de los materiales, que es algo que también estudiamos en las clases de ciencia de materiales. Sí, y también se podría ver que esto justo lo dejo para que ustedes puedan revisarlo, es cómo podría funcionar, y de hecho ya se han hecho algunas investigaciones, infografías y pues revisiones como estas acerca de cómo podría funcionar un sable de luz. Lo más cercano que a mí se me figura, no tendría el mismo mecanismo o la misma tecnología, porque los sables de luz funcionan con unos cristales, que ya veremos más adelante de qué se tratan. Pues lo más cercano podría ser como una pistola de corte de plasma. O sea, es como lo más cercano, no como un láser, sino como un plasma, porque el láser pues tiende hacia el infinito hasta que se disipa, ¿no? La luz del láser, y en cambio el plasma sí tiene un área, un volumen definido, es decir, sería lo más cercano a un plasma, como los de soldar también. Y este alcanza una temperatura de 20.000 grados centígrados en la flama, que podría fundir pues algunos metales como la cera. De hecho se ve cómo cortan, incluso debajo del agua pueden cortar con estas pistolas de plasma, o pueden soldar también. Solo que para fundir el platino se utilizan fraguas de alrededor de 2600 grados, o sea, se puede fundir a esa temperatura, es decir, que un sable de luz sí podría fundirlo, incluso hasta el diamante, porque el diamante, por ahí revisé, tenía una temperatura de fusión como de los 3500 grados más o menos. Entonces, pues, ¿no? O sea, no habría como nada que hubiera que se le resistiera. Que se le resistiera, al menos podría dañar su estructura, o sea, pues no pasaría como vemos en la serie o como vemos en algunas otras películas. Lo que sí es que la fragua para trabajarlo es distinto, o sea, no necesitas necesariamente que se funda por completo, sino que esté como más maleable, o sea, lo calientas para que sea más maleable. La maleabilidad es una de las características de los metales en el que tú lo puedes moldear. Entonces quizá lo que hace esta mujer que se dedica a fundir, quizá solamente lo va moldeando, o sea, no lo funde directamente, porque necesitarías una temperatura muy, muy alta para hacerlo líquido. Entonces, pues, pero sí hay una parte, ¿no? Donde sí se ve que corre. Que corre, no recuerdo esa parte, pero entonces no existiría. O sea, el punto es que en nuestra realidad pues no habría algo así. O solo sea, habría que buscar lo que es más cercano. Lo que y es en más ese cercano. Camino pues ya tendrías a los chicos investigando las diferentes características de los materiales, ¿no? Y claro. Además también otras propiedades, porque por ejemplo en el caso del acero, cuando tú quieres que el acero se vuelva inoxidable, pues le pones cromo, ahí así como pequeñas impurezas de cromo, entra el cromo en la aleación y entonces se evitan estos procesos de óxido-reducción a ciertas condiciones. No quiere decir que no puedas nunca oxidarlo, pero digamos que a las condiciones ambiente ya le cambiaste un poquito las características. Y también en materiales o a veces en el curso de química vemos como para el caso de los vidrios, cuando quieres que sea resistente a la temperatura, a los cambios bruscos de temperatura, integras boro.
y entonces eso ya lo hace refractario. Así que bueno, hablo ya ahora de vidrios, pero bajo esta idea de que cuando tú metes impurezas en un material, le vas a modificar las propiedades y vas a hacer que entonces tenga características de mayor resistencia frente a algo, ¿no? Frente a los cambios de temperatura, frente a los procesos de oxidorreducción, pero podríamos pensar que también frente al impacto o frente a la temperatura de fundición. Entonces, bueno, pues ahí un pretexto para ir estudiando las diferentes características de los materiales. Sí, y otra de las cosas justo que me llamó la atención es el caso del combustible, o sea, cómo le hacen para tener energía. Casi no se menciona, aunque lo vemos, o sea, cómo de dónde sale el gas o las cosas que utilizaran para poder fundirlas, el Beskar para poder fundir cualquier cosa, de dónde sale, pues no sé, para el jetpack, cómo tienen energía para mover las naves, para mover pues las motos estas, los deslizadores, todo, porque pues todo vuela, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿cómo le hacen? Y algo que revisé, y justo pues, también tiene que ver con los materiales. En la trilogía original no se menciona el combustible utilizado por los vehículos, sino hasta el episodio 1, que el episodio 1 salió después que el episodio 3, 4, 4, 5 y 6. Ajá. Entonces, bueno, no se menciona hasta ese punto. Según el fandom, en el planeta de los Wookiees, Kashyyyk, existía una refinería de petróleo. Es decir, que por ahí hay una idea de que sí se utilizaba petróleo o derivados del petróleo. Y ya después en las series animadas y los spin-off es cuando ya se muestra el combustible, como en The Mandalorian. También en Han Solo aparece el combustible Coaxium, que es utilizado para las naves estelares, solo que es explosivo y se debe mantener a temperatura controlada, es azul, y si se pone rojo, pues es que ya va a explotar, y se debe refinar para ser utilizado, y se utilizan motores llamados de hipertermia, o sea, como que generan mucho calor, y ese calor es los que hacen moverse y que puedan moverse a la velocidad de la luz o incluso pues más rápido, ¿no? Es muy caro y también había piratas que se lo robaban. De hecho, Han Solo pertenece como a un grupo de piratas en esa serie que quieren robar el coaxium. Entonces, pues bueno, ese es uno de los combustibles. Y también se utiliza el ridonio, que era muy volátil y explosivo. Es decir, ellos toman en cuenta que casi todos los combustibles podrían ser explosivos. En el episodio 15 de The Mandalorian van a Morak, que es pues otro planeta, donde tienen que conducir un camión cargado de ridonio. Entonces van como con el peligro de que puede explotar y en ese momento pues empiezan a llegar, ¿cómo se llama? Como algunos piratas queriéndole robar el ridonio. Y pues bueno, es como otro de los combustibles para hacer funcionar los motores de hipertermia. En nuestra vida, actualmente el combustible que se utiliza, por ejemplo, para el SpaceX que se lanzó hace unas semanas, lo que se utiliza es el metano y oxígeno líquido. O sea, lo que hacen es pues, quemar metano para generar la explosión y se le pone el oxígeno para que la explosión sea más rápida y más fuerte. Entonces es lo más cercano. O sea, se utilizaba como la hidracina, pero pues se ha visto que se contamina mucho y el metano pues un poquito menos, porque de todos modos va a contaminar. Y sigue siendo una combustión, es decir, lo queman para que pues dé una explosión, a diferencia de estos otros motores que pues parece ser como que solo calientan. Entonces es un motor de... Y en esa idea pues también hay que ver cuáles son los materiales que resisten tan altas temperaturas para poder hacer las naves espaciales, ¿no? Y cuando hablamos de la tabla periódica, pues vemos que el tungsteno es uno de los, digamos, de los metales de transición, el que más resiste la temperatura, que creo que está por encima de los 3000 grados centígrados, y entonces es de él del que se pueden hacer las piezas, porque si no, pues se fundiría, ¿no? Y también, obviamente, pues se utilizan cerámicos, porque también resisten muy altas temperaturas, pero ahí tenemos la cuestión de la fragilidad. Entonces, está muy bueno esto para todos los estudios tanto de los elementos de la tabla periódica como de los metales, ¿no? Como los materiales, para poder ir sacando ahí, pues, las estructuras y por qué resisten y todo eso. Así que
Muy bien. Muy bien. Y en el caso de los sables de luz, los sables que también se han llamado de láser, se utilizan cristales Kyber para hacerlos funcionar. Pues todos sabemos, bueno, o no todos sabemos, pero un láser funciona aplicando un haz de luz que pasa a través de un cristal y eso es lo que hace que tenga diferentes colores y es lo que lo hace funcionar y dependiendo de la energía que de entrada y de salida es que si pueden quemar o no, porque algunos se utilizan para corte láser y algunos solo pues, para señalar como en clase, o sea que sí te puede hacer daño en el ojo pero por la luz, no tanto porque te quema, a diferencia de los cortes de láser, pero pues aquí es como una opción de cómo podría funcionar un sable de luz. Yo me imagino que también debería tener ese tipo de recubrimientos para soportar, aunque yo creo que va más en el sentido de que podría ser un plasma más que un láser. Claro. Y ahí, bueno, pues puedes ver cuestiones de óptica, de las longitudes de onda, por qué quema, por qué no quema, por qué es de ese color, ¿no? Yo solo, sí. De momento solo recuerdo que los verdes tienen selenio. Entonces, ahí está bien interesante también qué elementos debe tener el cristal para que obtengas un color u otro, ¿no? Y bueno, aquí nada más recordar que si vas a hacer alguna práctica con láser, ya sea un láser muy sencillito, pues que se acuerden de no ponérselo en los ojos, claro, por si las dudas, ¿no? Porque luego es bien común que les encante andar ahí aventando el láser a los ojos y ahí se puede hablar también cuestiones de seguridad, ¿no? Claro. Sí, y a lo mejor algo que se puede hacer esto es algo que ahorita me estoy inventando, para hacer un tipo de experimentación podría ser más como con luz, en caso de física o ciencias naturales, y es cómo se transporta la luz, o sea, cómo podrías tener la luz encapsulada en un espacio. Y pues bien sabemos que no podemos, la luz como que no se puede encapsular, pero sí la puedes hacer pasar a través de un material. Y en el caso de pues de los LEDs, por ejemplo, tú lo puedes hacer como lámparas sobre un cristal o un acrílico que esté esmerilado. Entonces, si pasas la luz sobre el acrílico, no se ve, o sea, se ve transparente. Pero cuando esté esmerilado, el esmerilado hace que se vea la luz. Entonces, si tú tuvieras un cristal, un acrílico redondo, y lo esmerilas todo y le pones un haz de luz, quizás podrías tenerlo más cercano a un sable. Entonces eso puede ser una experimentación. Claro, el ir viendo cómo los materiales se comportan con respecto al paso de algunas de luz, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues aquí comentar que hay un centro de investigación en México, que es el Centro de Investigaciones en Óptica, que hace una gran cantidad de investigación al respecto y entonces cuando lo visitas pues puedes ver por ahí unos láser muy interesantes o cosas que ellos están haciendo con respecto a diferentes formas de usar el láser o incluso de generar materiales a partir de él. Entonces, bueno, ahorita no es posible todavía, pero cuando todo se restablezca, digamos, nosotros hemos hecho visitas, agradecemos mucho al Centro de Investigaciones en Óptica que nos ha recibido para que los estudiantes conozcan las investigaciones que se hacen ahí. Entonces, también es una forma en la que te puedes acercar y ver que el abanico de posibilidades que hay, ¿no? Y trabajan tanto la parte de materiales como la parte de óptica. Entonces, te dejamos esa idea porque pues también nos gusta que se sepa que en México se hacen muchas cosas, a pesar de que no se tenga tanto presupuesto, pues hay centros de investigación, hay universidades que hacen investigación que incluso es competitiva a nivel mundial y también cuando se la mostramos a los estudiantes, pues esto les abre el panorama de lo que se puede hacer, ¿no? Y de que no tenemos que ir a otro lugar. Obviamente respetamos a quien se ha ido, colaboramos e incluso nosotros nos hemos ido a otros países a hacer estancias de investigación, pero por ahora queremos que sepan que en México también hay muchas cosas que se pueden explorar y que probablemente están cerca de donde tú estás, porque por ejemplo CIO pues está en León, Guanajuato, pero aquí en Aguascalientes tenemos una unidad, no sé si haya otras por ahí, si alguien sabe, cuéntenos. En Monterrey hay otra. En Monterrey, ok. Entonces, ve cerca de ti, muy probablemente tienes algún centro de investigación que puedes visitar o alguna investigadora o investigador al que puedes invitar a tu clase para
dar una charla y eso va a enriquecer mucho lo que estás abordando y el panorama de los estudiantes. Sí, y si de repente no conoces a nadie o no ubicas, pues escríbenos y ya nosotros te daremos alguna orientación de con quién ir. Y si podemos, pues a lo mejor te podemos contactar con alguien que platique con tus estudiantes o contigo. Así que, pues bueno, ahí está la invitación abierta. Otra de las cosas que me pareció muy interesante es ver cómo funcionaba el jetpack o cómo era el combustible que se utilizaba para el jetpack, que es esta como mochilita que se pone en la espalda para poder volar. Ya se había visto también desde las películas, Boba Fett incluso tenía un jetpack. No es claro cómo funciona, o sea, no se dice y ahí no dicen cuál es el combustible, pero sí se ha construido jetpacks en nuestra vida, o sea, sí han existido. El más famoso fue el de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, que sí hubo un vuelo de jetpacks. O sea, cuando yo escuché de eso dije, órale, pues ha de haber sido que voló por todos lados y así. Pero realmente es que no, o sea, el vuelo duró unos cuantos segundos únicamente. Y desde entonces no ha habido gran avance con esta investigación de los jetpacks. O sea, no ha habido más jetpacks que sí funcionen mucho tiempo porque funcionaban con peróxido de hidrógeno, o sea, con agua oxigenada. Que es muy caro, o sea, sería muy caro echarlo a andar y solo aguanta o pues te dura unos cuantos segundos. Por eso se ve solamente que está como arriba, vuela y llega al centro de la pista y se va. Entonces solo duró unos cuantos segundos y desde entonces pues ha habido muy pocos avances en la construcción de jetpacks, o sea que estamos muy lejos de poder volar con una mochila. Eso pero seguramente va a suceder en algún momento. Lo más cercano es como estos hidrojets que sí están tienen como una bomba de agua y los pueden usar como empresas en el mar. Entonces sí pueden como volar un cierto espacio, solamente que tienes que estar conectado así a distancia para poder seguir utilizando pues la mochila. O sea, no tiene como una independencia, así que pues bueno, es lo más cercano volar sobre el agua. Okay. Y algo que me parece muy interesante, y aquí nos ponemos un poquito más serios, es que también logras visualizar un poquito como de la diferencia social que puede haber. O sea, nosotros durante toda la serie vimos y durante todas las películas que hay como una invasión por recursos. O sea, se ve en la película de Rogue One, se ve en las saga original, cómo invaden planetas completos, destruyen planetas completos, todo por una ansia de poder y en algunos casos por un deseo de más recursos. Entonces, en uno de los capítulos, justo en el capítulo 15, cuando van por el combustible, el mandaloriano ve a como unos niños, que casi no salen niños en la serie y casi en ninguna... bueno, sí salen niños en algunas etapas, pero es muy raro que salgan niños. Pero ve unos niños como que están pobres, como si vivieran en una colonia pobre, y es lo que se ve muy recurrente, o sea, como hay una desigualdad social, mientras tú ves a los grandes mandatarios súper ricos y viviendo en opulencia, y cuando llegan a una posición de poder la gente se vuelve así como muy refinada, y todos los demás viven como en condiciones de pobreza. Entonces eso me parece muy interesante cómo se ven muchos disidentes, guerrilleros, y existen muchos problemas sociales, o sea, cómo... y lo más interesante es que no hay ni completamente buenos ni completamente malos. Hay gente que parece ser buena pero hace cosas malas porque el objetivo es como salvar, o sea, como si su objetivo fuera más allá de ellos. Entonces es como muy, muy representativo de cómo es la sociedad. O sea, aunque sea una ficción, vemos cosas que sí están pasando, ¿no? Como pues el colonialismo y todo este tipo de cosas. Y también en el Mandaloriano se habla de la extinción de razas, de que como, oye, lleva a esta persona y te va a llevar a tal lugar porque pues son los últimos de su especie, son los últimos de su raza y pues tienen que procrear para que no se extinga. Entonces todo este tipo de cosas son muy peculiares, pero para mí son muy rescatables, como podemos verlo a través de una serie, ¿no? Y son cosas que se pueden utilizar nuevamente para que los chicos observen y vean, lo analicen, lo trasladen a lo que es su realidad inmediata, ¿no? Y justo en una clase acabamos de ver esta parte de qué pasa cuando una especie se extingue, ¿me afecta o no me afecta? Y entonces tenemos en mente las abejas, por ejemplo, porque hay
ahora muchas campañas para protegerlas, pero pues también hay otras especies que no pensaríamos y también tienen un papel muy importante. Entonces, bueno, pues creo que vamos ya redondeando, empezamos con algo de la biología y regresamos ahí. Entonces, la serie se presta para que hables tanto de biología como de química, de física y al final la idea, como tú dices, pues es un reflejo de lo que pasa. Podrías hablar hasta de cuestiones de estructuras socioeconómicas Claro. y cosas así, pero el punto es pues siempre llevar a la reflexión, ¿verdad? Claro. A despertar el pensamiento crítico de los estudiantes para poder ver cómo al final todo está conectado y necesito ser consciente para tomar las decisiones adecuadas, sea lo que sea que me toque decidir. Entonces, bueno, pues interesante tener el ojo ahí Claro. afinado para poder identificar todo esto, pues no solo en las series de Star Wars, sino en cualquier otra que nos pueda ser de utilidad. Claro. Y bueno, ahí también, pues recordar que ahorita están pasando nuestros pues, compañeros de Colombia por un momento difícil en el que justo el tener el poder hace que pues sucedan cosas malas. No vamos a ahondar en ello, pero sí les mandamos un gran saludo y pues mucha fuerza a todos nuestros compañeros de Colombia que también nos escuchan desde allá. Así que pues ánimo y ojalá que pase pronto y se resuelva para bien. Y pues bueno, retomando un poquito lo de los recursos, ahorita está muy fuerte los reclamos acerca del agua porque estamos pasando un momento de sequía, sobre la extracción de recursos por muchas empresas, sobre cómo pues se usa para todo. Aquí debemos recordarles que toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente, así que bueno, nosotros también debemos ser conscientes, sí exigir a las empresas que no se haya como un uso desmedido, pero también nosotros cuidar lo que hacemos, o sea, exigir y tomar acción. Así que bueno, eso hay que recordarlo. Y un poquito más allá de la extracción de recursos o no, pues a mí me sonó mucho y me dio hasta cierto punto como frustración de ver que a Juan Pazurita, que es un youtuber, pues un influencer muy famoso en México al menos, y ahorita pues hasta salió en la serie de Luis Miguel, que lanzó su agua que le llamó de manantial, y me pareció muy curioso cómo armó un video, que pues no me acuerdo si lo viste o no, pero sí lo vi y justo lo quería mencionar, pues sin que lo vieras para que tuvieras como otra visión, y justo pues empieza mencionando que está pensando en el agua y que qué está pasando y que después descubrió con un documental de Zac Efron que pues el agua ya no tiene todas las concentraciones de sales que necesitamos y que entonces pues necesitamos tomar agua de manantial. Así es el resumen. O sea, obviamente le pone una parte sentimental de que él estaba ahí pensando y todo eso. Y mete una referencia de la OMS, que sí existe, me metí a revisar, que según él, la OMS no recomienda tomar agua destilada y pues bueno, que puede causar daño al organismo y que por eso decidió tomar agua de manantial y se fue con unos cuates hasta según tiene una entrevista o un audio con un ingeniero farmacéutico industrial que le dice pues que el agua debería tener ciertas condiciones. Y pues me fui a revisar, ¿no? ¿Cómo se llama? La referencia de la OMS. Y pues sí, él dice que la OMS no recomienda, cuando lo que dice ese artículo es que pues es preocupante y que se deben realizar estudios. O sea, no dice no tomes agua destilada. Es un artículo viejo, como el 2004, por ahí. Y pues sí, el agua destilada podría, de cierta manera, hacerte daño, pero pues los artículos dicen que no tanto. Pero el agua purificada no es agua destilada, ¿o sí? Sí y no. Ajá. O sea, dependiendo cuál sea el proceso, lo que ahí dice que tiene ósmosis inversa y que le quitan todas las sales. O sea, lo que dice ahí él es, le quitan todas las sales y que entonces nosotros necesitamos sales. Y eso sí es cierto, o sea, nosotros necesitamos sales para vivir. De hecho, a veces cuando estamos como que te da una diarrea o que tienes alguna enfermedad, se recomienda tomar suero porque tiene una mayor cantidad de sales y sobre todo de azúcar, porque son lo que nosotros necesitamos. Y lo que dice este artículo es que el agua desionizada pues es preocupante porque pues podría hacerte daño. Y sí, el agua desionizada sí te quita sales. De hecho, lo que se ha visto es que si está empaquetada en algunos materiales puede
extraer sales. Ajá, pero decías el agua destilada y ahora la desionizada. Las dos, o sea, mencionaba como las dos juntas. ¿Habla de las dos? Habla de las dos juntas. Y sí te puede hacer daño el agua desionizada, pero pues bueno, no tomamos agua desionizada, o sea, sí le quitan algunas sales, pero no todas. Después, revisando la misma OMS, hay un segundo artículo. Menciona que pues no toda esa agua se comercializa, y el mismo artículo del original dice que se hace en zonas donde no hay acceso a agua, es decir, como en el mar, donde no hay agua potable, entonces utilizan esta agua para utilizan tratamientos como ósmosis inversa, destilación, que sí se usa en algunos casos, para quitarle todas las sales porque se tiene que beber. Entonces lo que dice el artículo es: me preocupa que vayan a tener alguna deficiencia de sales porque no toman el agua que deberían. Entonces es así como, sí, no, ¿qué está pasando? Y sí, el agua desionizada sí te puede hacer daño, sí te puede causar algún daño, pero la verdad es que el agua que nosotros bebemos no es agua desionizada por completo. O sea, sí se le quitan algunas sales, se le quitan algunos minerales, pero no todos. Porque lo que sí es que si nosotros tomáramos esta agua, se sabría muy feo y en cuanto tú la pruebas, te quitaría las sales de tu boca. O sea, no necesitaría entrar hasta tu organismo para quitar todas las sales. Ajá, y aquí, bueno, yo antes de que avancemos quiero hacer una aclaración para quien nos escucha fuera de México, porque sé que en otros lugares se puede tomar el agua de la llave directamente del grifo, pero aquí no podemos porque tenemos muchos problemas de que el agua tiene componentes que podrían resultar tóxicos y los tiene por encima de los niveles permitidos. Por ejemplo, aquí en toda la zona del Bajío, donde hubo explotación minera muy importante, pues hay cantidades de arsénico y de flúor que hacen que no sea tan buena idea que tomemos el agua directamente del grifo, y además que hay aguas duras que tienen una gran cantidad también de magnesio y calcio. Entonces estamos muy acostumbrados, al menos en esta región, a tomar agua purificada, agua de garrafón, que hay muchas purificadoras cerca, o sea, en cada, yo creo, pues ciudad y en cada población más o menos grande, pues hay purificadoras, además de las grandes empresas, que como tú mencionabas, pues tienen por ahí algunos problemas de dónde están tomando el agua. Y bueno, eso es la razón por la que para nosotros es tan importante hablar de los procesos de purificación, ¿no? Porque sí sabemos que hay gente que todavía toma agua directamente del grifo, que a lo mejor incluso no se puede permitir el gasto de tener agua purificada, pero la gran mayoría de la población toma agua de garrafón, le llamamos. Sí, y también otra cosa que hay que aclarar es que todas las tratadoras en México de agua para agua de consumo humano, para obtener agua potable, el agua potable es bebible, pero también sucede que luego donde se contamina es en las tuberías. Uh-huh. Es decir, siempre se trata el agua y se trata bien. De hecho, todas las tratadoras de agua para consumo humano, o sea, los sistemas municipales te dicen, pues es que ven para que veas que mi agua sí se puede beber. Y de hecho, cuando vas a las visitas, que también se puede realizar eso, la toman directamente porque sí se puede. Lo que pasa es que luego en las tuberías se daña y eso pasa mucho. Uh-huh. Deberíamos poder tomar del agua de grifo. En otros países sí se hace, en Argentina se hace, en Chile, en España se hace, no sé si en Estados Unidos, eso sí, no estoy seguro, pero pues aquí en México no lo hacemos, sobre todo por costumbre. A lo mejor hay zonas donde sí se podría, pero la costumbre del país es comprar agua embotellada. Y además tenemos esta situación de que somos de los países que más consumen agua embotellada en pequeñas cantidades, uh-huh, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a la botellita de medio litro, de 1 litro. Hay gente que diario se compra una botella, entonces pues tenemos ahí un asunto importante. De desechos también, que nosotros generalmente pues tenemos nuestro botellín de agua, o sea, siempre lo llenamos cuando salimos. Entonces tratamos de no comprar, pues si ya compramos en garrafones, pues tratar de no comprar en pequeñas botellas para no generar residuos. Y justo otro artículo de la OMS menciona que cuando este tipo de agua se comercializa, como es la que nosotros consumimos,
se le vuelven a agregar sales para tener un control de calidad. O sea, no es, sí se le quitan, pero se le agregan para tener la concentración siempre adecuada. ¿Y qué pasa con este tipo de comercialización? Que se analiza el agua, se ve cómo sale para que sea apta para consumo humano. Sí, en algunos casos, y yo llegué a ver alguna investigación por ahí del profesor Fernando Mezquita de la Universidad de Guanajuato, que decía es que sí necesitaríamos beber agua de la llave porque hay algunas sales que nos convendría tener. O sea, no te está haciendo tanto daño, pero sí podrías tener algún acceso a otro tipo de agua. Y se volvió como tendencia el tener agua de manantial, que es lo que está haciendo pues este chico. Como diciendo, es mejor el agua de manantial, y de hecho incluso ahí dice es alcalinizada, o sea, como que le ponen algo para alcalinizar, y pues ahí es como, pues alcalinizar, ¿para qué, no? Porque pues no necesitamos nosotros agua alcalinizada, de hecho pues se va a neutralizar en nuestro estómago, es más, nos hace más daño tomar agua alcalina que lo que bien nos podría hacer. Pero ¿qué tan alcalina puede ser? Y aquí hay que tomar en cuenta que en México, para poder beber este tipo de agua, toda el agua de consumo humano está regida por la NOM 127. El agua potable debe tener las mismas características que el agua de garrafón. O sea, hay unos ciertos límites, o sea, lo máximo que puede tener de cadmio, lo máximo que puede tener de arsénico. El pH debe estar en un rango, o sea, no te puedes pasar. Entonces tú puedes tener un agua de pH 8.5, que es el rango como de 6.5, 8.5, y estar en el rango y no decir que es alcalinizada, pero tú la puedes comercializar, o sea, no pasa nada. Ahí además entran otras cuestiones ya de otras NOMs acerca del etiquetado, del envasado, porque es un producto, o sea, no nada más es agua, sino es un producto. Y todas, incluso la que está vendiendo este chico, deben cumplir estas características, o sea, no pueden tener más de lo que dice la NOM. Entonces todas se van a esforzarse por tener esa concentración, pero no más. Es decir, es muy difícil quitar todo del agua. El agua es muy difícil. Incluso si tú un día encuentras agua desionizada, pero tienes que tomar el agua, lo que va a suceder es que si la abres, la destapas en el ambiente, va a tomar dióxido de carbono. Se va a disolver, se va a convertir en una sal, inmediatamente va a dejar de ser agua desionizada. Entonces, tú la podrías beber dejándola reposar al ambiente. Entonces, no necesariamente es tan desionizada y no la puedes tener con absolutamente nada. Sería muy costoso. De hecho, uno de los problemas de la industria farmacéutica es tener el agua con no un problema, pero es una condición que necesitan, es que tenga muy baja conductividad, y la conductividad se la dan las sales. Entonces, no le puedes quitar todo, es un problema de la industria, que tú tienes necesidad de tener esta agua con casi nada de sal. Para algunos estudios, y si tú la dejas así abierta, ya no es desionizada, o sea, ya perdió. Entonces es muy caro tenerla como para que alguien venga a decir, esa agua no te sirve, pero el problema es desinformar, así como de confuso sonó al inicio todo lo que dije acerca de que si es agua de este tipo o no, aprovechan eso para poder vender este tipo de aguas, y es algo que pues no está bien. Y en segundo, no es agua de manantial nada más, sino que ya después ve cómo la embotellan y es una empresa grande, están distribuyendo. Si ya están en Oxxo es porque cumplieron muchos estándares, cumplieron muchas pruebas y ya la están vendiendo, o sea, ya la están vendiendo como tal. Entonces es una empresa grande, o sea, no necesariamente que diga ser de manantial significa que es bueno. Claro. Y tiene que pasar por procesos de purificación, de limpieza, porque si tú tomas agua de manantial corres el riesgo de enfermarte directamente si la tomas, porque puede tener algunos parásitos que no son buenos para nosotros, o sea, que nos pueden enfermar algunas bacterias. Entonces, eso de que mi agua es mejor, pues no necesariamente, o sea, tú puedes tener un agua de cualquier marca y tiene la misma concentración de sales que la de él, pero solamente por este marketing y por esta como temor que pone de no tomes esa agua porque te va a hacer daño, es lo que está mal, y más con alguien que tiene muchísimos seguidores. Claro. Y ahí, o sea, lo que queremos tocar ahora es como también ten esta información para que decidas qué vas a consumir y no te vayas por el pánico, ¿no? Claro. No digas, ay, híjole, ya me dijo que todas las demás están mal, entonces voy a tomar esa que yo vi, pues, no he visto más, sí hay más presentaciones, pero la presentación es como 750 mililitros, 1 litro, y entonces imagínate, si te decides a tomar solo esa agua, ¿cuántas botellitas
vas a estar acumulando, ¿no? Que esa es el residuo. Y luego, si hablamos también de dónde viene el agua, en el sentido primero, ¿desde cuál manantial está saliendo? Hay reglas, no está afectando el ecosistema, no está afectando a la comunidad, porque ahorita se está viendo eso, que hay algunas purificadoras que tienen problemas por la explotación. Y luego la otra cosa es, ¿desde dónde la vas a transportar para tomártela? ¿No sería mejor pues que veas cuál purificadora hay cerca de ti para que veas si esa es la adecuada? Entonces, como tener todas estas herramientas y no irte por el pánico es nuestra recomendación. Sí, más porque en una parte le pregunta, ¿y qué pasa si no embotellamos esta agua? Y él, supuesto ingeniero, le dice, se va a desperdiciar. No se desperdicia porque va al ambiente, o sea, de hecho si la quitas, estás quitando agua de su cauce natural. Claro. Entonces eso también hay que tomar en cuenta, si vamos a consumir responsablemente. Claro. Entonces ese tipo de cosas son las que yo creo que no están bien. O sea, hay que informar, pero no mal informar como tendenciosamente, como siento yo que lo está haciendo. Así que bueno, eso hay que tomarlo en cuenta y puedes recomendar siempre que la gente se informe bien. Y sobre todo, que si tú viste algo de lo que nosotros estamos leyendo, pues también investígalo. O sea, no te quedes con lo que nosotros decimos. No digas, en un podcast dijeron esto. No, tú puedes investigarlo y revisar qué tan cierto o qué tan falso es lo que estamos diciendo. Así exacto, que, bueno. Ahí puede ser que nos quedamos con una idea que ya cambió, porque a veces pasa. Entonces, si tú encuentras algo que dices, no, mira, aquí está lo que sustenta, especialmente yo siempre tengo la inquietud del agua alcalina, ¿no? Porque yo estoy con la misma idea de que tú, al momento en que entra el organismo, hay un proceso de control que va a acomodar el pH según lo necesite el cuerpo, ¿no? Pero he escuchado mucha gente que se siente mejor cuando toma el agua alcalina y es más cara y tiene un proceso. Entonces, si alguien tiene un artículo, una investigación que nos diga que verdaderamente es mejor y que sí es confiable cuando alguien vende el agua alcalina porque pasó por cierto proceso, pues háganoslo saber, porque ahí yo siempre tengo la duda y no he visto todavía algo que explique el por qué. Tampoco es que haya hecho una investigación muy profunda, ¿verdad? Pues yo sí, porque para un proyecto ya de la maestría hice una investigación, de hecho hice los cálculos para ver si, por ejemplo, tú cambiando el pH del cuerpo podrías como disolver, qué sé yo, las piedras que te salen en el riñón. Y pues estuve viendo que no puedes cambiar el pH del cuerpo de manera tan fácil. O sea, ya haciendo el cálculo necesitabas cantidades enormes de cualquier compuesto, incluso no nada más alcalina, porque 8.5 es alcalino, pero no tanto, es como tomar bicarbonato. Necesitarías tomar sosa cáustica para poder cambiar tu pH, o sea, es lo que estuve viendo, o sea, no es tan sencillo hacerlo. Claro. Y quizá puede pasar como sucedía con los alimentos orgánicos, quien consume esa agua vigila más todos sus hábitos, claro. Y entonces eso ocasiona que tengas una mejor salud, no necesariamente por el agua, o puede ser el efecto placebo, ¿no? Entonces eso también hay muchas cosas en juego que quizá no se están controlando, tendría que haber un estudio, y si alguien lo conoce, pues mándenoslo, porque no lo hemos visto. Sí, y ahí bueno, también ya para ir cerrando, que ya tenemos un buen rato aquí, también se están vendiendo muchos filtros, y filtros que te cobran rentas. Antes los filtros era la venta al inicio y ya está. Ahora los filtros son pagas, es como una membresía y entonces tienes que pagar rentas cada mes. Y bueno, a mí lo que me preocupa es que como que han encontrado esta fórmula de invito a alguien que tiene estudios y entonces si me habla más o menos con términos científicos, pues yo voy a decir así es, ¿no? Y bueno, ahí también tener cuidado, pedir toda la información, ver que verdaderamente haga un sentido lo que te están platicando, porque pues hay negocios muy chonchitos a partir de estas historias de purificar el agua y darle todos los nutrientes con un filtro, ¿no? Y entonces un filtro lo que te va a ayudar pues es a retener, pero no te va a dar la seguridad de que te va a dar minerales en la cantidad que los necesitas. Claro. Entonces, ahí, como siempre, aquí está la información. Tú toma la decisión que consideres más adecuada. Sí, y si crees que necesitas algunos minerales o algo, sientes deficiencia, si se te antoja la tierra, porque luego eso pasa,
pues ve con un nutriólogo, a lo mejor tienes Claro. alguna deficiencia y te puede ayudar a resolverlo, no nada más tomando esa agua, ¿no? Claro, Así lo que, de pues, bueno. siempre es tener la información del profesional, pero cuidado porque también luego hay profesionales que también Que te se quieren prestan. vender, entonces, bueno, pues ahí es que lo mejor es investigar para tomar las decisiones. Claro. Y Pues bueno, ahora sí, Diana, ¿qué nos traes de recomendación esta semana? hoy traigo un libro que es del Fondo de Cultura Económica, de la colección Ciencia para Todos, que es una colección muy interesante, ya lo había mencionado, pues tiene muy diversos temas en diferentes áreas y están separados física, química, biología. Además es una colección que me gusta mucho porque es muy accesible. Puedes encontrar libros hasta en 30, 40 pesos, pero con temas muy interesantes y que te permiten como profundizar. Entonces, una ojeada a la materia está en el área de física, pero yo lo he usado también en química y materiales y justamente habla de los elementos de la tabla periódica, de las estructuras cristalinas, como estas cosas que abordamos en la primera parte con The Mandalorian, de conocer cómo funcionan ciertos materiales como para poder decidir si se parecen o no, es algo que vamos a encontrar en este libro. Es un libro pues pequeñito y claro, es una edición o es un libro que salió hace ya varios años, pero como es para ver los fundamentos, no hay como muchos cambios. Lo que nos permite luego actualizar pues es ver cómo van los desarrollos de los materiales recientemente, pero para tener los fundamentos y que nos sirve darle una ojeada a la materia. Vale, pues súper bien, porque también podríamos hacer por ahí una investigación de cómo filtraban agua antes nuestros pues antepasados, ¿no? Porque por ahí se ha visto que diferentes piedras o algunos dispositivos que podrían usar para limpiar y esto nos ayudaría a entenderlo. Así que quizás si quieres experimentar ahora con el agua, pues podrías ver cómo hacer algún filtro y pues te puedes basar en lo que venga en este tipo de libros. Sigues hablando de materiales. Exactamente. Así que bueno, ¿algo más que agregar? Pues no, quiero mandarles saludos a Normis y a Fer, que dan clases de química y biología, y entonces esperamos que esto que hemos platicado les sirva. Si tienen otras estrategias, pues que nos compartan también y seguramente en algún momento estarán por aquí platicando también con nosotros. Así que saludos, chicos, y pues muchas gracias por su retroalimentación. Y yo, Carlos, si nos estás escuchando, que estás en Colombia, pues mucha fuerza. Y también porque sé que eres un gran fan de Star Wars. Así que bueno, un saludo y pues un abrazo. Estamos lanzando nuestros cursos. Recordar que pues este podcast es patrocinado por Kenari, que es nuestro bracito de emprendimiento en cosmética. Así que pues por ahí pueden seguir tanto en nuestra página de Laboratorio Vagabundo como en la de Kenari, pues buscar todos estos cursos, algunos tips que tenemos sobre emprendimiento en cosmética artesanal, en cosmética, pues de cierta manera natural, aunque ya vimos en un episodio pasado acerca de qué es natural y qué es orgánico, aunque tengas o no la certificación. Así que bueno, ahí pueden revisar, pues ahí está el grupo de emprendedores en cosmética, donde tú puedes igual vender o puedes tener algunos tips, que es lo que hacemos. Diana de repente hace algunos en vivos para explicar algunos temas, así que pues ahí lo pueden buscar. Está el grupo también de Laboratorio para Todos, donde pues ponemos nuestros tips sobre ciencia y educación, algunos materiales la gente ahí está compartiendo, así que bueno, pues ahí pueden seguir los dos grupos. Recuerden que nuestra página web es labvstem.com, ahí pueden encontrar toda nuestra información, incluso algunos materiales descargables, así que pues ahí nos pueden seguir. Y pues nos vemos en la próxima. Y pues que la fuerza los acompañe.